Hoy en día hay alrededor de 2.000 millones de musulmanes en el mundo que viven en un vasto territorio que va desde Marruecos hasta Indonesia. El Islam, al igual que la mayoría de las demás religiones, representa una diversidad de corrientes que interpretan de manera diferente el Corán y los acontecimientos políticos en la historia del Islam. Las dos principales ramas del Islam son el sunismo y el chiismo, donde los sunitas constituyen la abrumadora mayoría del total de musulmanes. Pero ¿cómo y por qué surgió la división en el mundo musulmán? Así que estás en el canal Amazing History y en este video vamos a analizar las cuestiones relacionadas con el origen de la división en el Islam, el surgimiento del sunismo y el chiismo. También veremos las consecuencias que esto trajo consigo para el califato y otros estados. Comencemos nuestra historia con Ali ibn Abu Talib, una de las figuras clave en la historia del Islam. Ali nació en la Meca en el influyente clan de los hachemitas y era primo del profeta y fundador del Islam, Muhammad. Los unía una amistad paternal. El padre de Ali crió a Muhammad cuando él quedó huérfano, y más tarde Ali vivió en la casa de Muhammad. En el año 610 ocurrió un evento importante en la historia del Islam, conocido como la primera revelación o el primer anuncio al profeta Muhammad. Este momento en la tradición islámica se considera el inicio del profetismo de Muhammad, y Ali fue uno de los primeros en aceptar el Islam y reconocerlo como profeta. Sin embargo, las prédicas de Muhammad al principio no encontraban comprensión ni apoyo entre los politeístas de la Meca. Tanto él como sus primeros seguidores fueron perseguidos. En ese periodo se difundieron rumores sobre una conspiración contra Muhammad. Esto lo obligó en el año 622, junto con la mayoría de sus seguidores, a abandonar la Meca y dirigirse a Medina. Este acontecimiento trascendental fue llamado Hejira, la emigración. El año de la Hejira se convirtió en el primer año del calendario lunar islámico. La Hejira no solo fue un acto de traslado físico, sino que también simbolizó un nuevo comienzo para la comunidad musulmana y para la expansión del Islam. En Medina, Muhammad y sus seguidores encontraron mayor apoyo y oportunidades para el desarrollo de la comunidad islámica. Esto también marcó el inicio de un periodo en el que Muhammad se convirtió no solo en líder espiritual, sino también en gobernante político, desempeñando un papel clave en la formación del Estado Islámico. En el año 623, Ali contrajo matrimonio con la hija de Muhammad, Fátima as-Zahra, lo que fortaleció su vínculo con el profeta y lo convirtió en parte del círculo cercano de los compañeros de confianza de Muhammad. Ali era conocido en la comunidad musulmana por su sabiduría y justicia. También, gracias a sus hazañas militares y valentía, llegó a ser llamado el León de Dios. Estas cualidades lo convirtieron en una figura importante en la historia temprana del Islam. Para el año 631, la comunidad islámica Umma logró establecer el control sobre la Meca y una parte significativa de la península arábiga y ya representaba una fuerza formidable. Pero ¿quién será el sucesor del envejecido Muhammad? Ahí es donde radica la causa de la división en el Islam. De regreso de su última peregrinación, Muhammad pronunció un sermón en el oasis de Gadir Jum. Ahí tomó a Ali de la mano e hizo una declaración que fue interpretada de diferentes maneras. Muhammad declaró que Ali era su heredero y hermano y que quienes aceptaron al profeta como su maula debían aceptar a Ali como su maula. Los sunitas están convencidos de que de esta manera Muhammad nombró a Ali como su sucesor, llamándolo maula. Esta es una palabra árabe polisémica que tiene varios significados, uno de los cuales es líder o señor. Los sunitas, por el contrario, consideran esta expresión como una muestra de la cercanía del profeta con su primo y yerno, y como un deseo de que Ali heredara sus deberes familiares después de su muerte, e interpretan la palabra maula como amigo. Otro episodio importante en la disputa sobre la sucesión entre la teología sunita y chiita está relacionado con el llamado episodio de la pluma y el papel. Este hadiz se considera auténtico, ya que tanto los teólogos sunitas como chiitas lo aceptan, pero lo interpretan de manera diferente. Según este hadiz, unos días antes de su muerte, Muhammad pidió a sus compañeros que le trajeran una pluma y papel para que pudiera escribir un testamento.
y evitar que la comunidad se desvíe del camino. Pero uno de los compañeros más cercanos de Muhammad, Umar, dijo que el profeta estaba gravemente enfermo y que tenemos el Corán y con eso nos basta. Esto llevó a una fuerte discusión en la habitación en presencia de Muhammad, quien se molestó y pidió a todos que se fueran. Hasta ahora no está claro qué quería escribir el profeta. Los chiitas afirman que quería nombrar a Ali como su sucesor. Sin embargo, es imposible establecerlo. Según los sunitas, el profeta no señaló explícitamente a un sucesor y dejó esa decisión a la comunidad islámica. Existen otros eventos en los que los sunitas y chiitas basan sus afirmaciones sobre la sucesión, pero, en resumen, después de la muerte de Muhammad en el año 632, la umma no llegó a un consenso sobre el nuevo líder. Mientras Ali se encargaba de organizar el funeral, en Medina se llevaba a cabo una reunión para decidir al sucesor. La mayoría de los presentes eran musulmanes que vivían en Medina y que habían aceptado a Muhammad. Más tarde se les unieron Umar y Abu Bakr, otros dos destacados compañeros del profeta. Ellos asumieron el liderazgo del proceso en ausencia de Ali. Abu Bakr fue uno de los primeros en convertirse al Islam y era suegro de Muhammad a través de su hija Aisha. Profundamente respetado por los sunitas contemporáneos, era muy rico, hizo una gran contribución a la causa del Islam y probablemente fue uno de los principales candidatos al liderazgo. Umar también fue un cercano compañero de Muhammad, también su suegro a través de su hija Hafsa, y es conocido por su ferviente defensa del profeta. En la tradición sunita es conocido como una persona justa, inteligente y sabia. Después de intensos debates, Umar logró convencer a los presentes de elegir a Abu Bakr como sucesor, el califa, el gobernante de los musulmanes. Junto con Ali, se enfrentó al hecho de la sucesión junto con varios otros compañeros. Al principio, se negó a aceptar esta decisión, ya que fue tomada sin él, mientras que él era uno de los candidatos más fuertes. Umar comenzó el proceso de convencer o presionar a los compañeros para que juraran lealtad a Abu Bakr. Él personalmente fue a la casa de Ali para convencerlo. Los acontecimientos que siguieron a esto se convirtieron en objeto de numerosas discusiones sobre coerción. Los sunitas creen que Umar logró convencer pacíficamente a Ali de reconocer el califato de Abu Bakr. Según fuentes chiitas, Umar obligó a Ali a jurar lealtad por la fuerza. Lo que realmente sucedió allí es imposible de comprobar, pero sea como sea, Ali reconoció a Abu Bakr y a su sucesor Umar como califas y se retiró de la vida pública. A menudo lo consultaban sobre asuntos de Estado. Abu Bakr fue califa por poco tiempo. A finales de agosto del año 634 murió y antes de su muerte recomendó a Umar como su sucesor. La comunidad musulmana juró lealtad unánimemente al nuevo califa. Después de la muerte de Umar en el año 644, se consideró la candidatura de Ali, pero al final, el nuevo califa fue otro compañero de Muhammad, Usman, del clan Banu Umayya. Ali volvió a reconocer al nuevo califa, pero muy pronto comenzó el descontento en el califato. Las fuentes nuevamente no coinciden sobre las causas, pero muchos afirmaban que la razón de la oposición a Usman fue su nepotismo y su actitud indulgente hacia la rivalidad entre tribus. Los rebeldes le propusieron a Ali apoyarlo como alternativa a Usman, pero Ali se negó e incluso envió a sus hijos Hassan y Hussein a proteger la casa de Usman. Allí, al final, a pesar de toda la protección, Usman fue asesinado. Usman fue asesinado por rebeldes de Egipto en el año 656. Finalmente llegó el turno de Ali y se convirtió en el cuarto califa ortodoxo. Pero su elección no fue fácil y se convirtió en califa en una época muy inestable. La esposa del profeta, Aisha, y los familiares de Usman del clan Banu Umayya, incluido el gobernador de Siria, Muawiyah, exigieron que Ali castigara a los responsables de la muerte de Usman. Pero como algunos de ellos eran partidarios de Ali, el nuevo califa se negó y pronto comenzó la primera guerra civil musulmana, conocida como Fitna.
En diciembre del año 656 tuvo lugar la batalla del Camello, en la que el ejército de Ali derrotó a los rebeldes cerca de Basora, pero Muawiyah seguía negándose a reconocer a Ali como el nuevo califa y reunió a la oposición a su alrededor. Ali no repitió los errores de Usman y llevó a cabo una centralización del califato y redujo el poder de los gobernadores locales. Reuniendo sus ejércitos, volvieron a enfrentarse en Sifin, en el Éufrates, en el año 657. Ninguno de los bandos quería involucrarse en una gran batalla, pero después de 3 meses de enfrentamientos esporádicos, cuando finalmente comenzaron los combates serios, los partidarios de Muawiyah exigieron un arbitraje, aparentemente saliendo con copias del Corán en las lanzas para detener el conflicto. Ali se vio obligado a aceptar, pero algunos de sus seguidores se opusieron y lo abandonaron. A ellos se les empezó a llamar jarijíes, del verbo árabe jaraja, que significa abandonar, ya que dejaron el ejército de Ali. Según la decisión del arbitraje, que tuvo lugar en 658 o 659, tanto Ali como Muawiyah debían renunciar a sus reclamaciones y la umma musulmana debía tener la oportunidad de elegir a su propio gobernante. Ali rechazó esta decisión y la situación de estancamiento continuó, cuando en el año 660 en Damasco, los partidarios de Muawiyah lo proclamaron califa. Al año siguiente, Ali fue asesinado por los jarijíes. Durante la oración en la mezquita de Kufa, el hijo de Ali, Hassan, fue proclamado nuevo califa en Kufa, que se convirtió en la capital durante el breve gobierno de Ali. Pero Muawiyah tenía un ejército mucho más fuerte, así que Hassan renunció al cargo de califa para evitar más derramamiento de sangre y se firmó un tratado entre las partes. Según el tratado, Hassan aceptó a Muawiyah como califa con la condición de que actuara de acuerdo con el califato. Muawiyah no debía nombrar a su propio sucesor y el nuevo califa debía ser elegido por un consejo electoral, la Shura. Muawiyah debía abstenerse de maldecir a Ali y de perseguir a la familia y seguidores de Ali. Sin embargo, Muawiyah no cumplió sus promesas y al final de su gobierno nombró como sucesor a su hijo Yazid. Esto significó un alejamiento de la tradición del califato islámico como un estado que elegía a su líder mediante consultas o elecciones. Muawiyah convocó a la Shura en Damasco, la nueva capital del califato, y mediante persuasión y sobornos logró obtener el apoyo para Yazid. Este acontecimiento provocó una fuerte oposición en varios círculos que empezó a reunirse en torno al nieto de Muhammad y al hijo de Ali, Hussein, quien sucedió a Hassan tras su muerte en el año 670. A pesar de la oposición, Muawiyah logró asegurar el apoyo para Yazid en la Meca y Medina. A pesar de la oposición, Kufa era un posible bastión de la oposición, y la muerte de Muawiyah en el año 680 marcó el inicio de los acontecimientos que dividieron aún más al mundo islámico. Después de la muerte de Muawiyah, Yazid se convirtió en el nuevo califa y de inmediato exigió la lealtad de Hussein. El emisario de Yazid no pudo convencer a Hussein y temía matarlo, ya que Hussein era nieto del profeta. Aproximadamente en ese mismo tiempo, los habitantes de la ciudad de Kufa empezaron a enviarle cartas a Hussein, informándole de su desacuerdo con el gobierno de los omeyas, de su apoyo y su intención de destituir a Yazid del poder y poner en su lugar a Hussein. Los habitantes de Kufa estuvieron del lado de Ali durante la primera fitna, continuaron apoyando a su familia durante el tiempo de Hassan y se sintieron descontentos cuando él abdicó a favor de Muawiyah. Hussein aceptó este desafío y envió a su primo hermano Muslim ibn Aqil a Kufa para evaluar la situación. Hussein aceptó al hermano de Muslim para que, al principio, Muslim logró grandes éxitos y le informó de esto a Hussein. Yazid se vio obligado a cambiar al gobernador de Kufa para derrotar a la oposición en la ciudad y el nuevo gobernador lo logró. Debido al debilitamiento del apoyo, Muslim decidió organizar una rebelión antes de la llegada de Hussein, pero fue aplastada. Hussein no sabía de esto y en septiembre del año 680 partió hacia Kufa, llevando consigo a unas 50 personas y a los miembros de su familia. En el camino, Hussein recibió noticias sobre la muerte de Muslim y la derrota de la rebelión en Kufa. Él llamó a quienes se le habían unido en el trayecto a que se retiraran, entendiendo la inutilidad de sus intentos de desafiar a Yazid. Muy pronto, la vanguardia del ejército de Yazid se encontró con Hussein, y el enviado del nuevo gobernante de Kufa le propuso que regresara. Hussein se negó y continuó su camino, acompañando a los enviados. El 2 de octubre llegó a Kerbala y acampó allí.
Al día siguiente, Yazid envió a otros 4.000 hombres para enfrentarse a Hussein. El ejército de los omeyas recibió la orden de no permitir que su gente se acercara al río Éufrates, para obligarlos a retirarse por la falta de agua. Pero después de 3 días, el grupo de Hussein logró acceder al agua, lo que creó una situación de estancamiento. Durante más de una semana, los representantes de Yazid intentaron convencer a Hussein de aceptar su destino y jurar lealtad a Yazid, porque entendían qué consecuencias podría tener atacar al nieto del profeta. Al final, Hussein rechazó las propuestas de Yazid, y el 10 de octubre el ejército de los omeyas se acercó a su campamento, y ambos bandos tomaron posiciones de combate. Los compañeros de Hussein lucharon valientemente, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Él y su gente fueron aniquilados. Entre ellos había 7 hijos de Ali, incluido el propio Hussein, 2 hijos de Hussein, 3 hijos de su hermano Hassan y otros nietos de Ali. Muchos de la familia del profeta fueron asesinados. Continuará. Esto fue la gota que colmó el vaso, completando la división del mundo islámico y la separación entre sunitas y chiitas. El proceso que comenzó con la disputa sobre la sucesión de Muhammad y continuó con el asesinato de Ali y Hussein llevó a la división del Islam, como resultado de la cual los chiitas, Shiat Ali, el partido de Ali, primero se convirtió en un movimiento político dentro del Islam, y luego se transformó en una rama del Islam que ofrece una interpretación alternativa del Corán y los hadices, una visión propia de la jurisprudencia islámica, prácticas estatales y algunas religiosas, que veneran a los descendientes directos de Muhammad, al-Bayt, como sus legítimos sucesores. Los sunitas, también conocidos como la gente de la Sunna y la comunidad Ahl as-Sunna wal Jama'a, siguieron siendo la mayoría en el Islam, y aunque naturalmente en el sunismo ocurrieron algunas transformaciones en comparación con el Islam primitivo, que llegaron con los nuevos tiempos y las diferentes interpretaciones de los textos sagrados por parte de los eruditos sunitas, las principales diferencias entre las dos ramas más grandes del Islam se remontan a los acontecimientos de los que les hablé. Y aunque la teología sunita también respeta a al-Bayt, rechaza la premisa de que la umma islámica deba ser gobernada por al-Bayt. El asesinato de Ali y la matanza de Hussein, de miembros de su familia y de sus compañeros, fortalecieron entre los musulmanes chiitas el sentimiento de injusticia hacia la familia del profeta y convirtieron el martirio en uno de los principales pilares de esta religión. El martirio de Ali durante la oración y el martirio de Hussein en la lucha contra un supuesto tirano y usurpador se convirtieron en un poderoso símbolo del Islam chiita. El primer mes del calendario musulmán, Muharram, es para los musulmanes chiitas un periodo anual de luto. El día 10 de Muharram, conocido como el día de Ashura, el día de la batalla de Karbala, se convierte en el punto culminante de las ceremonias de luto. Millones de chiitas realizan cada año la peregrinación a pie de Arbaín al santuario del imán Hussein en Karbala. La derrota de los chiitas en la batalla de Karbala no detuvo a los seguidores de al-Bayt de oponerse al estado actual de las cosas en el mundo islámico. Los disidentes se unían bajo las banderas de los partidarios de Ali y desafiaban el gobierno del califato. En todo el mundo islámico surgieron numerosos estados y dinastías poderosas, como los fatimíes, los búyidas, los safávidas y otros, armados con la poderosa idea del Islam chiita. Eso es todo por mi parte, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.